¿Cómo redactar la discusión de un análisis de revisión o de una revisión sistemática tipo Scopium Review o tipo alcance? Recuerda, lo que nosotros estamos haciendo es una revisión de la literatura de alcance. Así se denomina, ¿ya? Una revisión de la literatura de alcance. No es una revisión sistemática de la literatura pura, sino de alcance, aplicada pues a temas específicos de comunicación. Y nosotros estamos trabajando en base, acuérdate de este detalle, ya nosotros estamos trabajando en base a nuestros objetivos. Acuérdate de esto. Nosotros nos formulamos una pregunta de investigación. Nos formulamos una pregunta de investigación. Pero la pregunta se va a responder en base a los objetivos secundarios. Listo. Los objetivos secundarios, acuérdate que tienen dos partes. La primera parte, que es, en este caso, la parte celeste, que tiene que ver con un análisis descriptivo, porque significa describir las teorías, describir los problemas, o sea, narrarlos. Pero los resultados que vamos a demostrar también es un análisis cuantitativo, que tiene que ver con muéstrame los resultados de las principales revistas y eso lo vas a presentar en figuras de los países, en figuras, los autores en figuras, el número de investigaciones en figuras, el ranking en figuras, la frecuencia de palabras en figuras. Listo. Los instrumentos de evaluación que usan los documentos que están en la fase INCLUD que tú has leído, ¿ya? ¿Qué instrumentos están utilizando para evaluar? Un instrumento es una forma correcta de poder aplicar algo a alguien. Por ejemplo, la técnica es un focus group y el instrumento del focus group es una guía de preguntas. Entonces, el instrumento tú vas a encontrar en algunos documentos es que es la guía y la técnica el focus group. Esos documentos que tú has leído tienen instrumentos, perfecto. ¿Cuáles son? Menciónalos. Los tipos o aplicaciones, tipos, ¿no? ¿Qué tipos de marketing existen? ¿Qué tipos de publicidad emocional? ¿Qué tipos de comunicación organizacional? ¿Qué tipos de periodismo? Etcétera. ¿Cómo se aplican estos en distintas formas? Etcétera. Listo. El modelo esquemático no, pero no te olvides de esto, ¿ok? Se presenta esto en, ¿ya? Acuérdate, aquí entro a discusión. Se presenta esto ¿en qué? En unos pequeños toques importantes o pinceladas en la introducción, todavía, de acuerdo al formato de la introducción y cuál es el orden de la introducción, es este. ¿Ok? Sigan ustedes. Y se plantea la pregunta, se justifica y se redacta el objetivo. Listo. Más ejemplos en el Padlet. Pero luego, atentos, ustedes han trabajado su documento. Ya tienen sus 30 o 40 documentos. Perfecto. Listo. Principal tarea, no te olvides haber leído estos documentos. Si quieres tener un buen éxito en la redacción de la discusión, tienes que haber leído bien los documentos, los 30 o los 40. Por eso es que se te exige que realices estas actividades. ¿Ok? Si no las has revisado, entonces vas a escribir cualquier cosa. O si lo mandaste a hacer, te lo van a hacer cualquier cosa. La revisión de la literatura significa esto: leer, entender, comprender. ¿Para qué? Para luego ir a mi discusión, pues. Y la discusión ya se enfoca, escúchame bien, en interpretar los hallazgos clave y cómo los voy a conectar a mi pregunta de investigación. Acuérdate tu pregunta de investigación, acuérdate tu pregunta de investigación, acuérdate. ¿Cuáles son las características principales de la investigación en el ámbito del conocimiento de? Ahí pon tu tema. Esa es tu pregunta de investigación. Entonces, lee. A mí me gusta que leas.
Conéctalo. Los hallazgos. ¿Qué son hallazgos? Lo que tú has encontrado. Ahora los vas a conectar con tu pregunta. 2. Las implicancias. Primero lo interpretas y luego lo conectas con la pregunta de investigación, lo conectas con las implicaciones para la práctica de el quehacer diario en esa línea temática y para futuras investigaciones. Por eso es que te regalo esta plantilla para redactar la discusión, el primer párrafo. Recuerda, de 10 a 12 líneas, de 9 a 11 líneas. No es tan ajustado así estrictamente, es una recomendación, pero sí, cita 3 citas, 4 citas, bien citadas. En el primer párrafo vas a destacar los principales resultados encontrados en los estudios revisados o que has leído, subrayando patrones, tendencias o vacíos en la literatura. Y eso sale solo leyendo, solo subrayando, solo jalando estos elementos para luego construir mis hallazgos claves. Estos, cuando los tienes en otro párrafo, puedes tú compararlo o en ese mismo párrafo con tus objetivos iniciales de tu revisión de la literatura de alcance o scoping review. Discutir significa comparar. Lo que encontré o lo que encontraron ustedes con lo que otros autores están indicando. Pero como trabajamos un scoping review, acuérdate, no es una revisión de la literatura tipo pick-up, sino es una revisión de literatura tipo PCC, o sea, con problema, conceptos y contextos. Pero tú has leído varios artículos, no te olvides. 2, interprétame los resultados, los que tú acabas de trabajar, los resultados. Y ahí analízame recién. Por eso digo, los resultados anteriores en la sección anterior, resultados, no se interpretan, se van simplemente explicando cómo lo hiciste, cómo lo lograste y cómo lo mostraste en figuras y en tablas. Aquí, en el párrafo 2, en discusión, tú vas a interpretar. Y aquí vas a analizar los resultados de forma crítica, explorando por qué los estudios han presentado determinados hallazgos, considerando diferencias entre estudios, como los enfoques metodológicos o los contextos que puedan haber influido en los resultados. Y si es relevante, explica cualquier sesgo, errores o limitaciones en esos estudios incluidos que puedan afectar la interpretación de los resultados. Recuerda que estás escribiendo tu propio artículo de revisión de la literatura de alcance. Párrafo 3. Conecta esos hallazgos, lo que tú has encontrado, con tu pregunta. Acuérdate de tu pregunta que guían a tu revisión de alcance o llamado scoping review. Explica luego en un párrafo cómo estos resultados responden o no a tu pregunta y qué aspectos fueron clarificados o siguen siendo inciertos. Redacta, pero todo va a nacer de la lectura, del conocimiento, del análisis crítico. Párrafo número 4. ¿Qué implicaciones existen después de todo ello? Y la implicación ya es reflexionar sobre cómo los hallazgos, lo que tú has encontrado y has respondido anteriormente en el párrafo 3, de tu scoping review pueden informar la práctica o la política en el campo en el que tú te desarrollas. La comunicación audiovisual, la comunicación corporativa, el periodismo, la publicidad, etc. Identifica cualquier área donde los resultados sugieran un cambio. Date cuenta qué cambios existen o mejoras en la práctica profesional o en la toma de decisiones se han dado. Tráelos, exponlos aquí. En el párrafo 5, señala o identifica los vacíos en la investigación. Señala áreas donde faltan estudios. Áreas, mira, áreas, ¿ah? Si estás hablando de la comunicación organizacional, ¿qué áreas tiene? Si estás hablando de periodismo, ¿qué áreas tiene? Periodismo móvil, periodismo transmedia, periodismo...
Si estás hablando del audiovisual, audiovisual 3D, igual transmedia, multimedia, etcétera, donde la investigación es insuficiente. Subraya ahí los vacíos metodológicos o temáticos. Metodológicos, cómo ellos, qué otras metodologías deben usar, qué otros instrumentos, qué otras técnicas deben usar, o temas que deberían ser abordados en futuras investigaciones. Menciónalas. Sugerencias en el párrafo 6 para futuros estudios. Proporciona recomendaciones concretas sobre cómo futuras investigaciones pueden abordar los vacíos o limitaciones encontrados. Puedes sugerir nuevas metodologías, sí, enfoques. Sí, ¿de dónde puedo sugerir? De lo que tú has encontrado. Mira, hemos encontrado que en el país tal existe esta nueva metodología, nos parece correcto. Según el autor tal menciona qué, y puedes ahí tú mencionarlo. Siempre descriptivo. Enfoques o áreas geográficas o demográficas no suficientemente cubiertas. ¿De dónde sale todo eso? De la lectura, del análisis crítico. Y terminas concluyendo. Se presenta de forma resumida ya, resumida. Las principales conclusiones a partir de los objetivos. Y acuérdate de tus objetivos. ¿De qué objetivos? De tus principales, porque perdón, de tus objetivos secundarios, porque los objetivos secundarios dan respuesta al objetivo principal y dan respuesta a la pregunta. Entonces, trabaja con tus objetivos secundarios y concluye a partir de los objetivos y los datos analizados. Eso es lo que tú debes desarrollar. Ya luego te voy a compartir un ejemplo preciso también de cada una de las partes de cómo se desarrolla el, la sección discusión. Cualquier consulta, quedo siempre atento para realizarla en las asesorías. Saludos.